Si se dan cuenta, la información que perseguimos es que a partir de los contenidos de la actividad número 1, ustedes pueden identificar cuál es la postura que presentan los autores en sus actividades integradoras. Esta semana estaremos trabajando con 2 actividades integradoras, que es un hecho histórico, diferentes perspectivas. Y la otra actividad es interpretar el mundo. Tenemos también 2 actividades formativas, que son un hecho histórico y conocimiento científico. Tenemos una actividad socioemocional que se llama el cuerpo y la emoción. Dentro de la actividad número 1, que es lo que persigue, tenemos nosotros que identificar y recuperar información acerca de qué sabemos sobre la reforma agraria. Para esta pregunta no es necesario que ustedes realicen una investigación previa. El objetivo es poder identificar
que conocemos acerca del tema, pero también cómo es como nosotros adquirimos ese conocimiento. Si nosotros la adquirimos en la escuela, leyendo en una página de internet, etc, etc. Aquí es colocar qué sabemos y asimismo cómo adquirimos esa información. Tenemos que descargar 2 documentos. Uno de ellos es la muerte tiene permiso y el otro documento se llama la política agraria. Con la información que nosotros hayamos descargado y leído, tenemos que complementar la tabla que nos solicita. En este caso nos está pidiendo el autor, la fecha en la que escribió cada documento, el tipo de texto, el mensaje que quiere transmitir el autor, el público a quien se dirige. En el caso del tipo de texto, es importante que ustedes puedan identificar que el tipo de texto puede ser de acuerdo a la forma en cómo se presenta un texto o puede ser de acuerdo a lo que se quiere comunicar. Para ello es importante que ustedes revisen la rúbrica de evaluación para que puedan ver qué es lo que se está evaluando. En este caso, en la parte comunicativa, especifica qué es lo que se va a evaluar en ese punto. ¿Qué mensaje quiere transmitir el autor? Cuando nosotros leemos en términos generales. Es importante que leamos con atención la información que se presenta, ya que esta información nos puede indicar qué es lo que persigue el autor con la información que está presentando, cuál es el público al que se dirige. Hay textos que se dirigen, por ejemplo, a un público en general que no especifica, por ejemplo, de tanta edad y demás. Tenemos que ver si la información presentada contiene tecnicismo, palabras redundantes o poco comprensibles, entre otros. Con eso nos podemos dar cuenta hacia quién está dirigida la información que se está presentando. ¿Cuál es el contexto o momento histórico en que se escribió? El contexto, recuerden ustedes, que se refiere al entorno en el cual se encontraba ubicada, en este caso, el autor que escribió la obra. Tienen que indicar si la obra presenta gráficas, hablas o apoyos, pero si sí presenta, también tienen que colocar qué tipo de información es la que podemos adquirir de esas gráficas que se están presentando. No únicamente colocar
si tiene gráficas o no tiene gráficas. Si no tiene, tienen que indicar que no contiene, pero a lo mejor en cuanto a la información como tal, en la estructura del discurso podemos encontrar otros elementos. Tienen que indicar cuáles son las ideas principales y secundarias de cada una de las obras, cuáles son o quiénes son los actores que participan en cada una de las obras. Aquí les sugiero que una vez que descarguen el documento en PDF, lo pueden ustedes abrir en Word de manera tal que puedan ir de acuerdo como van leyendo, puedan ir subrayando, marcando los actores para que les sea más sencilla al final su identificación. ¿Cuáles son las acciones que se describen? En cuanto a acciones que se describen, nos pide que nosotros coloquemos qué eventos son los que están sucediendo en ese momento, de acuerdo a la lectura. Y en base a toda la información recabada, podemos identificar cuál es la postura que tiene el autor frente al suceso del cual habla el texto. Si se da cuenta, la información anterior viene muy de la mano con la presentación que ustedes vieron, ya que a partir de esto podemos generar dicha postura. Tenemos que dar nuestra opinión sobre el texto y nuestra opinión sobre, en este caso, el tema principal que es la reforma agraria. Cuando hablamos de opinión del texto, no hablamos de la opinión de forma. En este caso, lo que se pide es que ustedes opinen acerca de la información de fondo del texto en sí mismo. En el caso del tipo de texto, tienen ustedes que ver si es por forma o estructura del texto, o lo que nos pide es que identifiquemos el tipo de texto desde la intención comunicativa que transmite. En este caso les voy a indicar cómo es como la rúbrica nos lo solicita. En el caso de algunos datos que no vengan en la lectura, los invito a revisar el material completo. Este se encuentra en la área de presentación, fuentes de consulta. Ahí podrán ustedes descargar el documento completo de ambas lecturas para que no tengan ningún problema. De acuerdo a la información que ustedes ya leyeron, que ya complementaron y que ya opinaron, tienen que indicar qué información desconocían acerca de la reforma agraria
qué información adquirimos nueva a partir de la lectura que nosotros dimos. También tenemos que elaborar una reseña comparativa en la cual identifiquemos cuáles son las semejanzas y diferencias que abordan ambos textos en cuanto a la reforma agraria como un hecho histórico. Aquí en la reseña comparativa no se está pidiendo que expliquen de qué trata cada uno de los textos. Se les pide que ustedes puedan indicar cuáles son las semejanzas que vieron en los textos, así como las diferencias de los mismos. El objetivo es identificar qué es lo que contiene cada uno de ellos. En cuanto a la actividad integradora número 2, tenemos que descargar el documento que se llama La enfermedad de todos los tiempos. En este caso, el tema que trata este documento es el cáncer. Si se dan cuenta, es un tema, digamos, muy común, lo cual nos facilita entender la esencia del documento. Tenemos que descargar el documento de trabajo, contestar cada una de las opciones que vienen en él. Para ello no es necesario que agreguen elementos de más. Únicamente le dan clic a la casilla de verificación y automáticamente esta se marca. Pero también aquí tenemos que leer a conciencia la lectura para poder dar respuesta a lo que se nos solicita. Tenemos que responder las preguntas relacionadas con la lectura. Aquí, al igual que en la actividad número 1, les sugiero que una vez descargada la lectura, la abran en el procesador de textos Word para marcar sus observaciones, alguna nota que posteriormente les sirva para poder contestar dichas preguntas. Tenemos que seleccionar 2 ciencias sociales e investigar lo que estas ciencias sociales habla acerca del cáncer. Aquí la actividad nos da una lista de ciencias. Tenemos que elegir 2 y de esas 2 tenemos que investigar el tema. Una vez investigado el tema,
tenemos que complementar la tabla que nos solicita. La tabla nos está pidiendo la ciencia social que nosotros elegimos. Nos está pidiendo cuál es el título o tema principal el cual nosotros vamos a abordar con esa ciencia social. Por ejemplo, si elijo historia, tengo que investigar acerca de la historia del cáncer. Encontré una página o un artículo de revista que dice Historia del cáncer en México. Si se dan cuenta, el título es diferente a mi búsqueda. Nos pide cuál es el tema, digamos, a grandes rasgos que encontramos en ese artículo, por ejemplo. En este caso es importante que nosotros coloquemos la información de acuerdo a la lectura de nuestra investigación. También nos está pidiendo que coloquemos la referencia que corresponde de acuerdo a la investigación que nosotros realizamos. Aquí deben de colocar toda en el formato APA la referencia debidamente citada. No es válido únicamente colocar la liga o el link de consulta. Recuerden ustedes que tenemos nosotros que acostumbrarnos a referenciar nuestras fuentes de consulta con el formato APA, con la información de la tabla y de lo que nosotros leímos. Tenemos que realizar un resumen de cada una de las ciencias que se investigaron e incluir qué importancia tiene para las personas la información que nos brinda. En este caso, recuerden que cada una de sus actividades son evaluadas mediante una rúbrica y la rúbrica especifica qué es lo que se está evaluando y qué es aquello con lo cual su evaluación está mermando o bajando. Uno de los puntos a considerar es si ustedes no citan adecuadamente la información, la calificación baja. Si su documento tiene falta de ortografía, la calificación baja. Si en la información que están presentando no se nota, por ejemplo, comprensión en cuanto a la forma de redactar, su calificación baja. Por eso es importante que una vez que terminen su actividad, ustedes mismos vean la rúbrica y evalúense en base a la rúbrica para que puedan identificar
cuáles son las debilidades del documento que quieren entregar. En cuanto a las actividades formativas, tenemos dos actividades que son un hecho histórico y conocimiento científico. En cuanto a las actividades formativas, son cuestionarios de 5 preguntas, los cuales de alguna manera se contestan una vez revisando la infografía. Estas actividades no las evalúo yo, se evalúan mediante la plataforma, pero forman parte de la evaluación individual que otorga la misma para que lo consideren y lo tomen en cuenta. Tenemos la actividad socioemocional que se llama el cuerpo y la emoción. Esta actividad es un cuadernillo de trabajo, el cual podemos contestar sin ningún problema. Una vez que concluyan el cuadernillo, tengo la mano para cuando contesten su cuestionario socioemocional, ya que este les servirá como apoyo. Recuerden que estas actividades se toman en cuenta para la evaluación individual que otorga la plataforma, así como los espacios abiertos para el aprendizaje, que son las sesiones que tenemos los días miércoles y viernes. Estas se toman como una especie de puntos extra. Por ejemplo, esta semana no me dio tiempo por X factor de realizar las actividades formativas, pero participé en los espacios abiertos. Eso me permitió recuperar hasta cierto punto puntaje perdido de dichas actividades. Estos espacios abiertos tómenlo en cuenta para que sea una forma de subsanar aquello que en lo cual tenemos, digamos, baja puntuación. Entregué mis actividades integradoras, pero no alcancé por X factor el 100%, pero participé en los espacios abiertos y eso me permitió poder recuperar cierto puntaje perdido. Tenemos el foro Aprendiendo. En este podrán ustedes compartir dudas, comentarios o sugerencias que se tengan acerca de los temas de esta semana. Si algún compañero coloca su duda, otro compañero puede contestar sin ningún problema.
siempre y cuando lo hagan de forma respetuosa y cordial. También es importante que antes de enviar sus actividades integradoras, revisen que cumpla con lo solicitado y si alguna de sus actividades se detecta como plagio, ya sea parcial o total, automáticamente no van a poder ustedes enviarla nuevamente ni realizar su actividad y estarían perdiendo los puntos que corresponden. Hasta aquí, no sé si alguno de ustedes tenga dudas. De no ser así, pueden lograr lo que sea en esta vida, nada es imposible. Solamente sean constantes y verán los frutos pronto. Que pasen buena noche y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche en nuestra sesión número 2. Estaré trabajando en línea todo lo que resta de la semana de 6 a 10 de la noche por si alguno de ustedes tiene preguntas sobre sus actividades y requiere que se les conteste de forma inmediata. Que pasen buena noche.